os voy a enseñar cómo podéis proteger las suelas de piel de los zapatos. Algunos zapatos tienen esta suela que va como casi un terciopelo, es como una piel de melocotón súper suave. Y obviamente cuando los sacamos a la calle y los estrenamos, pues toda esta suela se transforma, ¿vale? A mí normalmente me gusta dejar las suelas como tal, pero sí que es cierto que algunos zapatos, si los voy a utilizar pues para el trabajo, para el restaurante, por ejemplo, que se suelen derramar muchos líquidos o suelen estar los suelos pues más resbaladizos, sí que me gusta en algunos casos, a los que más utilizo, ponerle una suela protectora. En el zapatero les pueden poner una suela de caucho, ¿vale? Que a mí no me gusta, salvo que esté ya el zapato muy deteriorado, pues en ese caso sí que los llevo al zapatero que los repare y les ponga suelas nuevas, que si se puede siempre prefiero que sean de piel otra vez, pero bueno, en algunos casos como botas o botines que se suelen utilizar pues en climas de lluvia y demás, pues sí que la suela de goma les ayuda bastante, ¿vale? En este caso os voy a enseñar simplemente cómo poner estas suelas, a ver si lo veis bien la textura que tiene, que hace un poquito como de grano, ¿vale? Este tipo de suelas las podéis comprar tanto ya cortadas con la forma de un zapato estándar, o yo en este caso prefiero comprarlo en rollo y la corto simplemente adaptando a la forma de cada zapato. Entonces os voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Es muy sencillo. Simplemente tenéis que coger por el lado del papel, le ponéis el zapato encima, intentando siempre pues aprovechar el máximo del espacio, y tenéis que hacer la marca más o menos hasta aquí para que se cubra toda esta zona, que es la zona que tiene el contacto con el suelo. Entonces cogemos por el lado del papel y lo que vamos a hacer es simplemente dibujar con el boli la forma hasta más o menos aquí. Marcaríamos la puntera bien, sin que se nos mueva el zapato, y vamos por el contorno, ¿vale? Tened cuidado siempre de no pintar el zapato por accidente. Y marcaríamos hasta aquí, ¿vale? Ahí queda la primera, y ahora hay que hacer lo mismo con el otro lado. Y tendríamos las dos suelas ya marcadas, ¿vale? Ahora simplemente con unas tijeras vamos a ir cortando con la forma que hemos hecho hasta aquí, y ahora cortamos en recto. Y veis que tenemos las dos suelas ya cortadas. Vamos a comprobar que efectivamente cuadran. Esta sería la de aquí, ¿vale? Con la parte de la pegatina que pega a la suela del zapato, y la otra comprobamos que también la hayamos cortado bien, y aquí está perfecta, ¿vale? Y ahora simplemente lo que hay que hacer es pegarla, se pega súper fácil. Limpiad bien que no tenga nada de polvo ni de suciedad la suela, y esto sí que os digo que es mejor hacerlo cuando los tenéis nuevos, ¿vale? Igual que el zapatero, yo lo prefiero utilizar para cuando ya las suelas están muy desgastadas. En el caso de estas protecciones, pues a mí siempre me parece mejor ponerlas cuando el zapato está nuevo y limpio, que es más sencillo, ¿vale? Empezamos con la punta. Y simplemente del centro hacia los laterales vamos sacando todo el aire y asegurándonos de que queda bien pegado.
Vale, y con esto estaría. Repetimos con el otro. Y con esto pues nos habrían quedado ya las dos suelas bien protegidas y listas para salir a la calle.